afecciones o infecciones? Mira, qué linda la pregunta que me haces y qué bueno eso de infecciones y afecciones, porque me das el pie a poder hablar de la rinitis alérgica. Bien. La rinitis alérgica es una afección. Sí. Es lo que tiene mi compañera, justo, Mirá, qué justo. casualidad. Sí. Los planetas se unen. Sí, así es. La rinitis alérgica es una afección que puede confundirse con el resto de las enfermedades que son infecciones virales. El tema de la rinitis es que para que uno sea alérgico, no es alérgico quien quiere, sino quien puede. Para eso debe tener una genética que provenga del padre, de la madre o de los hermanos. Estoy segura que quizá tu papá, tu mamá, alguien sea alérgico. Sí, totalmente, mamá. A eso se le suma el medio ambiente y le tenemos que sumar también, hoy por hoy, el cambio climático más las situaciones de estrés que estamos viviendo. Entonces, todo ese trípode que mencioné anteriormente hace que los alergenos, que son sustancias extrañas, que no son reconocidos por el sistema inmunológico del paciente que es alérgico, lleguen al sistema inmunológico y aparezcan de manera sobreexagerada síntomas. Si sos alérgica, va a aparecer la afección nasal, la crisis de estornudos, que no es un estornudo, sino son 20 estornudos que cuando te dicen buen día, vos decís no tienes ningún buen día. Exactamente. La nariz es como una canilla donde chorrea. Baja permanentemente la agüita. El agüita, sí. Y también hay mucho picor. Entonces, los alérgicos, yo también lo soy, tendemos a hacer esto que se llama saludo alérgico. Que eso te deja como consecuencia una implicancia estética, Doblez que es ahí en como un trazo horizontal en el dorso de la nariz. Sí. Pero también los alérgicos, sabes que somos muy ruidosos y gesticulosos. Sí. Porque te pica la garganta, te pican los ojos, a la noche podés roncar también, porque como tenés la nariz tapada, puede que el aire no pasa, y muchas veces, si esto no se trata, lo que no se cura, pero hay que tratarlo porque tenemos que mejorar la calidad de vida. Pensá que si vos estás todo el día chorreando, todo el día estornudando, te vas a acostar con la nariz tapada, roncás, el sueño se entrecorta, al otro día estás con hipersomnia, estás con falta de atención, falta de concentración, la verdad que el alérgico no la pasa bien. Sí, totalmente. Doctora, ¿cuál es el tratamiento óptimo para una persona que con este padecimiento, ¿no?, de la rinitis? Mirá, el tratamiento gold estándar es, primero, es educar al paciente y contarle todo lo que yo conté. Por eso es importante cuando estás del otro lado, cuando sos el médico, entregarle todos tus conocimientos al paciente, porque no es una enfermedad la que trae, sino es un enfermo. Y lo primero que tenemos que hacer es crear una buena empatía, porque capaz que ese paciente ya anduvo por muchos consultorios. De hecho, a mí me vive pasando, hoy me pasó, donde algunos colegas subestiman esta patología. Entonces, es como que no le da mucha importancia, pero realmente no la pasamos bien. Entonces, primero, enseñar al paciente que el paciente no tiene que andar descalzo, que siempre tiene que andar vestido tipo capas de cebolla, que si hace deportes, lleve. Sí, te sentís identificada. Sí. Es una consulta particular esta, Doc. Después me pasa el alias, Doc. No, que lleve, suponte, una camiseta seca, que se saque la camiseta mojada, se ponga la camiseta seca, que se ponga, yo digo el polar porque soy viejo, que se ponga el buzo, que llegue a la casa, se pega un buen baño caliente, que no salga del lugar caliente a un ambiente frío, porque ese mínimo cambio de temperatura hace que el organismo, como no está preparado para el cambio brusco, hace que aparezcan los síntomas. Entonces, esos son los detalles en cuanto a la educación del paciente. Después tenés que tener la limpieza en la casa. Ahora estamos en la fecha de la alergia de la estación del otoño. Como el día es más corto, hay menos luz solar, estamos más tiempo dentro de la casa. Y esto hace que estemos en contacto con los alergenos intradomiciliarios, que son los ácaros, que están en la cama, el pelo de animales, o también el polvo de casa, o si la casa es húmeda, con los hongos o con las esporas. Sí. Claro, cuando se genera la humedad, ¿no? En los baños. Imagínate acá que con el cambio climático, que a mí me gusta mucho hablar de esto, la gente tiene que volver después de las inundaciones, tiene que volver a su casa y está respirando todo eso, que es lo que le va a hacer mal. Y después nosotros usamos antihistamínicos, que son los antialérgicos.
Y se llama antihistamínico porque justamente lo que hace es inhibir la liberación de la histamina, que es la que produce toda la sintomatología. ¿La famosa Justamente. cetiricina o no? ¿O usted me va a corregir? Loratadina, lo dijiste muy bien. bien. Loratadina, Ujú. fexofenadina, son antihistamínicos de segunda generación Sí. que usamos porque no producen sueño, no pasan la barrera hematoencefálica. Ujú. Y eso Bien. es importante también porque suponte, si vos te tomaste un antihistamínico de primera generación, estás trabajando y capaz que estás Mm. con sueño, ¿entendés? Sí, O estás sí, manejando y estás en el semáforo y también te podemos hacer cosas. Después claro. usamos las irrigaciones salinas porque es importante que el moco, el agüita está cayendo, pero también cae moco por atrás. Entonces es importante hacer una buena toilette, limpiar, para después usar un corticoide tópico y de esa manera permeabilizar la nariz. Ese es el tratamiento Gold estándar. Bien, doctora, en este caso hablamos de la rinitis, que en este caso padece y nosotros por ahí en modo jocoso la imitamos y como ella por ahí despide palabras muy nasales y todo ello y nos reímos un poco No, acá. total, está muy bien porque es educativo esto. Bien, bien, bueno, dentro de todo ella lo toma con muy, muy buena onda y nos reímos y bueno, y compartimos acá el momento. Pero hagamos una videollamada después si yo te hago un tratamiento, ¿dale? Bueno, eso va para usted. Bueno, gracias, Doc. Doc, en este caso, ¿qué hacemos con los niños, con nuestros jóvenes que van a la escuela? Muchos se trasladan en moto. Bueno, ¿Cómo debemos cuidarlos también? mirá, ahora estamos con hay un adelantamiento de la circulación de virus. Nosotros estuvimos acá en Buenos Aires con un mayo, si preguntamos en junio, con un mayo muy raro. Era más primavera que otoño. Y los virus se adelantaron. Y con el cambio climático también se modifica la intensidad viral. Los virus son más intensos. Ujú. Si a eso vos le sumás el estrés que tenés y el huésped más el hábitat, hace que, como estamos atravesando esta fecha y empezó el frío ahora, estamos más aglomerados, estamos más juntos. Entonces, dentro de los virus tenés el rinovirus, que es el que produce el resfrío, pero hay como 200 virus. Lo que pasa es que el rinovirus es el más conocido. Ese resfrío puede confundir con la rinitis alérgica. Lo que pasa es que el resfrío te va a dar ojos muy vidriosos, te va a dar congestión, algún dolorcito de garganta y algunas veces febrícula. La Perdón, rinitis Doc, alérgica nunca te va a dar fiebre. cuando Ese es cambia, cuando cambia la coloración de la mucosidad, allí nos alertamos porque al ser transparente uno está como tranquilo, digamos, decimos, bueno, sigo con el antialérgico, pero ahora cuando ya muta a amarillo o verde, ¿nos preocupamos? Mira, yo soy correntina, Ujú. así que en Corrientes se estila decir, uy, el resfrío está maduro. Claro. El cambio de coloración no significa absolutamente nada. Está Ujú. cumpliendo con un ciclo y nada más. Bien. Sí te sirve para diferenciar esa congestión de la rinitis alérgica, que es como clara de huevo. Sí. El resfrío es como clara de huevo, pero con los días se puede ir pirando el color amarillo Ujú. o verde sin indicar absolutamente nada. Ah, no es infección Ese cuando es el verde. resfrío. Es muy contagioso, sí, es muy ¿Me preguntaste eso? Pregunté si es infeccioso, si ya pensé que era infección cuando era ya, se tornaba la mucosidad es infeccioso verde. de movida, porque Ajá. el virus es una infección, la Bien. rinitis es una afección, es una Perfecto. condición. Esto es una infección. El virus, el resfrío que es producido por el rinovirus, la gripe que es producida por el influenza, Ujú. después tenés el sincitial respiratorio, que es otro virus, que es el que produce la bronquiolitis en los chicos. Sí. Y también tenés el COVID con el coronavirus, Sí. que también sí, hay sí. mucho, ¿eh? Sí, también. Entonces, bueno, es como una mezcolanza. Pero Claro. entre la gripe que hay es muy, pero muy, muy fuerte, te tumba, el paciente tiene que hacer reposo, porque te da, esa es otra diferencia, dolores en las articulaciones, dolores musculares, que el cuerpo te pide cama y mucha fiebre más toda la congestión que anteriormente nombré. Claro, claro, todo un cúmulo de sintomatología. Tenemos preguntas de nuestros oyentes, seguidores. ¿La alergia muta a lo largo de los años, Doc? Mira, los alérgicos aumentan. Ujú. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que para el año 2050 la mitad de la población vamos a ser alérgicos. Hay un trabajo hecho acá en el 2017, acá en Cava, donde de cada 10 pacientes, 2 eran alérgicos, o de cada 5, 1. Y yo lo que estoy notando en los 4 últimos años, personas que vienen a la consulta
que me dicen, yo nunca tuve síntomas de alergia y ahora sí lo tienen. Y yo creo que ahí es donde está influyendo el cambio climático. Claro. Otra consulta, ¿sirven los dilatadores nasales que ahora están está tan de de moda moda? eso. Sí, al menos para el Todo. deporte. Todos vienen con esa pregunta. Eso sirve, ponele así muy entre Momentáneo. casa porque te va a abrir un poquito las fosas nasales, Sí. pero lo que te va a producir, suponte una rinitis alérgica, es una hipertrofia, un agrandamiento de unas estructuras normales que están dentro de la pared. Sí. ¿Entendés? Sí. Cuando están muy aumentadas, eso necesita una cirugía Ay, para ay, que el aire pueda entrar, puedas respirar y también puedas oler, porque puedan pasar las partículas químicas para que lleguen al cerebro y uno pueda oler. Pero los dilatadores están de moda ahora. Doc, ¿qué ha dejado mucha gente con el tema del COVID? Ha quedado prácticamente débil de olfato o lo ha perdido. ¿Cuáles son las recomendaciones o cuáles son las consultas que por ahí suele tener usted con respecto a este caso? Mira, yo sigo recibiendo, pasa que yo al ser otorrino, al ser alergista y al ser experta en olfato no se me pierde un paciente. Entonces, vienen muchos pacientes por pérdida abrupta del olfato. Cuando uno pierde el olfato de manera súbita, son solamente ante 3 situaciones. De un momento para otro dejas de oler cuando tenés un traumatismo cráneoencefálico, con o sin pérdida de conocimiento, frente a la presencia de algún tipo de tumor, que puede ser el tumor del epitelio olfatorio, que se llama esthesioneuroblastoma, o de las meninges, que empujan las estructuras normales del sentido del olfato, o las virosis. Y después puede haber una hiposmia, que es una disminución, que puede ser leve, moderada o grave, pero eso ya te da una rinitis, una rinosinusitis crónica con poliposis, o las personas, por ejemplo, el odontólogo no tiene buen olfato, porque está con mucho material, ¿entendés? O el peluquero no tiene buen olfato, el que te expende la nafta no tiene buen olfato, el zapatero, el que trabaja en librería, esas personas no tienen buen olfato. Y después hay un capítulo sumamente penoso, que es el de las enfermedades neurocognitivas, el Parkinson y el Alzheimer, donde el paciente, uno de los primeros síntomas que se manifiestan es la pérdida del olfato. Que cuando vos recibís al paciente y te vas orientando y vas viendo de que no hay alergia, de que no hubo un resfrío, de que no hubo una gripe, nada que lo pudo haber dejado sin olfato, y te das cuenta que la persona le cuesta, se olvida enseguida lo que vos le preguntaste, o empieza a buscar cosas, o está distraída, o viene acompañado por un familiar y cuenta, se le quema la comida muy frecuentemente, tenés que pensar en estas enfermedades neurocognitivas. Doc, la verdad es un placer. Le queremos agradecer su tiempo, por sobre todo las cosas, lo didáctica que fue para con nosotros, y también, obviamente, agradecerle que se haya tomado estos minutos para prácticamente una consulta más al aire. Así que, por este gesto, muchísimas gracias de corazón. Gracias a ustedes. ¿Le puedo pasar mi Instagram? Sí, por favor, adelante. Y quiero que me llames. Bueno, le voy a contactar. ¿Vale? Bueno. A mí me encuentran como Dra, ¿viste la abreviatura, doctora? Sí, Dra, ahí está. Estela, S-T-E-L-L-A. Como de la cerveza. Ok, ponele. Sí. Dra Estela nada más. Dra Estela Cuevas, ok. Ok, ahí está. Dra Estela Cuevas, ok. Siguiendo a la Doc. Bien, Doc, muchas gracias, que tenga bella jornada, muy amable. Han sido muy amables conmigo. Abrazo Gracias, grande, Doc. abrazo grande. Muchas gracias.